Sean cordialmente bienvenidos a la Conferencia Internacional 2016 de la Asociación Venezolana de Educación a Distancia, AVED, la educación a distancia y su desarrollo en el contexto nacional e internacional, en homenaje a la memoria de la doctora Carmen de Ornés, ilustre docente venezolana, quien en vida se desempeñara como gerente del sistema de educación a distancia en la Universidad Central de Venezuela. Las tendencias actuales de la investigación en la modalidad a distancia es el tema de la conferencia que seguidamente dictaré para ustedes. Al considerarse la relevancia que tiene la investigación tanto para el desarrollo de la sociedad como de la cultura contemporánea, son varios los pensadores que estiman que la creación científica constituye, por excelencia, una de las actividades que mejor definen el momento actual, momento en el que a nivel mundial es mucho mayor el número de científicos que se encuentran trabajando en estas labores y en todas las ramas del saber, que la cantidad de individuos que se han dedicado a esa actividad a lo largo de toda la historia de la humanidad. En contraste con cualquier otro tipo de actividad desplegada por el hombre, la investigación, con sus claros efectos sobre las esferas técnica y económica de la realidad, ha experimentado un crecimiento que se duplica cada 10 años. En esta dirección, se ha determinado, por ejemplo, que el número de periódicos y de revistas científicas, que aproximadamente era de un centenar para 1800, aumentó a 100 para 1850, aumentó a más de 10.000 para 1900, a más de 100.000 para 1960. Y si admitimos este ritmo constante de crecimiento, el aumento sería de más de 1 millón de publicaciones de este tipo para finales del siglo XX. La situación antes descrita tiene una serie de implicaciones de distinta naturaleza, pero entre ellas se destaca la dificultad con la que ha de enfrentarse el profesional para lograr mantenerse actualizado en lo que respecta a los nuevos hallazgos, a diferentes planteamientos teóricos y metodológicos y a los avances que se van generando día a día en el área de su competencia o de su especialidad. Siendo la educación a distancia, según Moore, uno de los desarrollos más significativos que ha tenido la educación en los últimos 25 años del siglo pasado, esta área de conocimiento no ha quedado en absoluto fuera del influjo de las repercusiones que a nivel global ha experimentado el devenir mismo del pensamiento científico-social, lo cual se expresa de manera clara en la vasta producción de conocimientos que se observa en cada uno de los componentes esenciales que conforman la estructura cognitiva de esta modalidad. Una de las formas a través de las cuales se ha puesto en evidencia la alta productividad intelectual dentro de la modalidad a distancia puede observarse a través de los distintos tipos de análisis que, focalizados en las tendencias de la investigación en esta área, se han venido llevando a cabo en varios momentos dentro de su desarrollo a nivel mundial. Así, por ejemplo, Cherry en el año 95 efectuó una categorización de los temas de investigación relacionados con el aprendizaje a distancia. Coble y Bunker en el año 97 identificaron tendencias tanto en la investigación como en la práctica en educación a distancia mediante el análisis de artículos publicados en la revista The American Journal of Distance Education durante 9 años consecutivos. En esta misma dirección, Phipps y Mary Sotis en el año 99 examinaron la investigación contemporánea sobre el aprendizaje a distancia y su efectividad en la educación superior fundada en esta modalidad. Einlein y Morrison en el año 2000 realizan un análisis de las investigaciones en educación a distancia, especificando las implicaciones que esto tiene para los tecnólogos de la instrucción. Por su parte, Bersi y Rosowski en el año 2001 analizaron 4 publicaciones vinculadas a educación a distancia de acuerdo con el sistema de categorización empleado por Cherry en el año 95 que ya mencioné. Tenemos también Rourke y Szabo en el año 2002
identifican tendencias de la investigación en educación a distancia, tomando como base la revista Distance Education, publicados en los números publicados en los años, entre los años 1985 y 2001. Para el año 2004, Lee, Driscoll y Nelson exponen los resultados de un análisis de contenido efectuado a un total de 383 artículos publicados entre los años 1997 y 2000 en 4 revistas especializadas en educación a distancia. Moore y Kisley en el año 2005 analizan los temas de investigación publicados en 3 revistas especializadas en educación a distancia entre los años 2002 y 2006. En esta misma dirección y en el año 2009 abordé el tema de las líneas de investigación en la modalidad a distancia en 2 planos: en el ámbito nacional, específicamente en el contexto de la Universidad Nacional Abierta de Venezuela, donde trabajo desde hace más de 30 años, y en el plano internacional sobre la base de los resultados expuestos por Lee, Driscoll y Nelson en el año 2004. Sabatsky y Richard en el año 2009 realizan una revisión de la actividad investigativa en educación a distancia entre los años 2000 y 2008, analizando las áreas temáticas, los métodos y los modelos. Por su parte, García Pérez y García Areto en el año 2014 presentan un análisis de las líneas de investigación y de las tendencias en educación a distancia en América Latina a través de las tesis doctorales. A propósito de los análisis antes referidos, es oportuno señalar que ellos en su totalidad han sido llevados a cabo tomando como base los registros formales de las investigaciones. Estos registros, como todos sabemos, se rigen por unas pautas establecidas y controladas, de manera tal que permiten que otros investigadores puedan comprender o reproducir los resultados a los que se ha llegado como una consecuencia y expresión de todo el proceso investigativo. Tal como lo expresa Galdino en su trabajo del 2004, los productos de las investigaciones son presentados a la comunidad científica bajo el registro formal de las investigaciones y de sus hallazgos, por lo menos de 2 maneras: la denominada literatura científica, que para Meadows comprende diversas formas dependiendo de la periodicidad, el formato, el soporte y la función, y la denominada literatura gris, que según Gómez, Mendoza y Sousa abarca todos aquellos documentos que tienen poca posibilidad de ser adquiridos a través de los canales usuales de venta de publicaciones, tales como los trabajos de grado, los trabajos de ascenso, las tesis y las memorias de evento, entre otras. Cabe destacar, por otra parte, que la comprensión de las tendencias, de los temas o de los métodos empleados en la investigación, en este caso referida a la educación a distancia, contribuye de manera significativa al avance de esta actividad dentro del área en cuestión, ya que permiten en buena medida identificar si esta área de conocimiento se encuentra en lo que el epistemólogo norteamericano Thomas S. Kuhn, en su obra de 1961, La estructura de las revoluciones científicas, denominó un periodo de ciencia normal o un periodo de revolución científica, o si por el contrario el área está expuesta a la coexistencia de elementos propios de ambos periodos o momentos. Recordemos que las formulaciones de Kuhn se centran en la estructura del avance científico a lo largo de los siglos, y de acuerdo con este planteamiento, el periodo de ciencia normal supone la consolidación de lo alcanzado y la ampliación horizontal del conocimiento, mientras que durante el periodo de revolución científica se remueven paradigmas, se consolidan nuevas formas de pensamiento y también de actuación por parte de los investigadores. Igualmente, los estudios relacionados con la medición del impacto que tienen las publicaciones científicas permite a los especialistas tener acceso a la información sobre la relevancia de la producción intelectual, su difusión y su visibilidad. Asimismo, como lo subrayan Estrada, Sánchez, Tovar y Gómez en el 2006,
La difusión de las producciones científicas es importante no solo porque permite dar a conocer los resultados de investigaciones, sino además porque orientan la toma de decisiones acertadas al momento de elaborar políticas de investigación. Todo esfuerzo por mostrar de manera sistemática el conocimiento existente en el ámbito de una disciplina determinada es un aporte valioso, un aporte significativo para la comunidad científica, ya que, como bien lo señala Macía Chapula en su artículo del 2005, leo textualmente: el conocimiento como fuerza social es el producto de una interacción intensa y continua entre la información y otros resultados, entre la sociedad y su ambiente, entre las aplicaciones y las implicaciones de sus resultados. Cierro comillas. En el marco de las consideraciones antes expuestas, cabe preguntarse entonces, ¿cuáles son las tendencias que actualmente muestra la investigación a nivel internacional dentro de la modalidad a distancia? Esta es la interrogante a la que pretendo dar respuesta en esta conferencia inaugural 2016 de la Asociación Venezolana de Educación a Distancia, AVET, agradeciendo altamente a la Junta Directiva de dicha asociación esta oportunidad, esta invitación que me han hecho a participar en este prestigioso evento. A continuación, me voy a permitir hacer algunas consideraciones metodológicas en cuanto al objetivo perseguido, a los supuestos básicos de los cuales se partió, al material de análisis que sirvió de base para este estudio, al tipo de investigación efectuada y al procedimiento empleado, para luego mostrar los resultados y expresar algunos planteamientos finales. El objetivo de este trabajo, de este estudio, es identificar las tendencias actuales de la investigación en el área de la educación a distancia, tomando como base los temas centrales de las investigaciones publicadas en revistas arbitradas y especializadas en esta área entre los años 2011 al 2015, ambos inclusive. Debo señalar que se trata de una investigación en curso, pero dado su avance puedo mostrar en este momento una aproximación a los temas que actualmente se están investigando dentro del campo de la educación a distancia a nivel internacional en el periodo, como ya les señalé, 2011 al 2015, ambos inclusive. Dentro de los supuestos básicos de los cuales hemos partido en esta investigación están los siguientes. Las tendencias de la investigación en la modalidad distancia pueden evidenciarse a través de las publicaciones periódicas referidas a esta área de conocimiento. Otro supuesto básico señala que cada uno de los textos contemplados en las publicaciones periódicas referidas a la modalidad a distancia constituyen materiales significantes particulares. Esto significa, implica que abordan cada uno de ellos un aspecto específico o primario dentro de esta modalidad de estudios. En cuanto al material de análisis, es importante destacar que se seleccionaron 5 revistas especializadas en el área de la educación a distancia, 3 en inglés y 2 en español. Todas las revistas son publicaciones arbitradas y de acuerdo con los planteamientos inicialmente realizados respecto a la presentación de los productos científicos, el material empleado para someterlo al correspondiente análisis es de tipo literatura científica, de acuerdo con la forma como son presentados a la comunidad científica, ligado en este caso obviamente al área de educación a distancia. Las revistas analizadas en inglés son The American Journal of Distance Education, 95 artículos, Distance Education, 108 artículos, Open Learning, 74 artículos. Y en cuanto a las revistas en español, pues consultamos la Revista Iberoamericana de Educación a Distancia, 100 artículos, y la Revista de Educación a Distancia, 137 artículos. Para un total, por supuesto, de 514 artículos. Aquí podemos ver la distribución de artículos por año, pero no nos vamos a detener en este tipo de detalles,
sigamos adelante para hablarles un poco del tipo de investigación. Tomando en cuenta el material de análisis, se trata de una investigación estrictamente documental. Tengamos presente y recordemos que este tipo de investigación permite generar nuevos documentos, nuevos conocimientos a fin de comprender, describir, explicar o comparar un tema o asunto mediante fuentes de información, que en este caso están representadas por los 514 artículos considerados. En este tipo de trabajos es importante tener presente la diferencia entre bibliometría y cienciometría. Y en esa dirección, Spinac, en su trabajo, su diccionario de 1996, señala de manera bien clara que la bibliometría estudia la organización de los sectores científicos y tecnológicos a partir de las fuentes bibliográficas y las patentes, para identificar a los actores, a sus relaciones o las tendencias, mientras que la cienciometría, por el contrario, va mucho más allá de las técnicas bibliométricas, puesto que examina el desarrollo y las políticas científicas. De acuerdo con estas definiciones, el análisis realizado acá se vincula entonces de manera directa con la bibliometría, en tanto que se planteó, como ya se ha dicho, identificar las tendencias de la investigación dentro de la modalidad distancia, tomando como base las publicaciones de artículos en el área de la educación a distancia en un periodo que va desde el año 2011 al 2015, ambos inclusive. En cuanto al procedimiento, pues puedo detallarles los pasos. En primer lugar, obviamente hubo que hacer una recopilación y selección del material. Seleccionamos exclusivamente artículos referidos a investigaciones y a experiencias sistematizadas. No se contemplaron acá ni editoriales ni reseñas de textos de libros, que es bastante común encontrar en las revistas arbitradas. Luego se hizo una primera lectura sobre la base de los resúmenes y las palabras claves, y en muchísimos casos hubo la necesidad de precisar en el texto completo de los artículos. Luego se hizo una segunda lectura para identificar cuál era el tema central de cada artículo. Los 514 artículos reflejaron 48 temas centrales por su similitud. Y estos 48 temas centrales fueron reagrupados de nuevo por su similitud temática, dando lugar entonces a 6 grandes categorías. Estas son unas categorías de tipo emergentes, ya que surgieron del levantamiento de referenciales significativos presentes en cada uno de los artículos, es decir, que dan cuenta de conceptos sensibilizadores de acuerdo con Eliot. El siguiente paso, pues cada uno de los artículos fue ubicado entonces en una categoría de acuerdo con el tema central que era abordado por él o los autores de cada documento. A propósito de este procedimiento brevemente descrito, quiero hacer 2 consideraciones breves. En primer lugar, que lo que denominé acá temas centrales realmente constituyen categorías inferiores. De acuerdo con la teoría especial de las categorías, expuesta por Nicholas Harman, estas categorías son las que le dan existencia, vida y estructura a las categorías superiores, que en este caso reflejan las tendencias de la investigación en la modalidad distancia, como más adelante voy a mostrarles. Y por otra parte, estimo también importante destacar que las categorías, independientemente del tipo que sean, no constituyen la realidad, tal como lo enfatiza Emmanuel Kant en su obra Crítica de la Razón Pura. Las categorías dan cuenta de la realidad, pero no son la realidad misma. Es decir, que en el caso que nos ocupa, las categorías no constituyen los artículos, solo dan cuenta del contenido de los artículos que fueron consultados. Dicho esto, vamos a exponer entonces los resultados. Las categorías son las siguientes, son 6 grandes categorías. La primera es diseño y medios para la educación a distancia, que obtuvo un porcentaje de 45.33%. Tengan presente que el 100% está representado acá por los 514 artículos. El estudiante a distancia, 27.73%.
Aspectos administrativos, gerenciales y financieros en educación a distancia, 11.08%. Teoría, investigación y desarrollo histórico de la educación a distancia, 8.94%. Servicios de apoyo al estudiante a distancia, 8.36%. Y evaluación educativa, 2.52%. Vamos a ir viendo con un poco más de detalles lo que cubre cada una de las categorías. La categoría diseño y medios para la educación a distancia, que tiene un porcentaje de artículos de 45.33, abarca todos aquellos temas referidos al diseño, la puesta en marcha o evaluación de programas, planes o cursos que emplean las tecnologías de la información y la comunicación en general como apoyo al proceso de enseñanza-aprendizaje a distancia en diversos niveles educativos y en diferentes disciplinas del saber o especialidades. Esta categoría incluye reflexiones o planteamientos que giran en torno de las bondades, las limitaciones o implicaciones que para la praxis de la educación a distancia pudiese tener o tiene el empleo de las TICs en el ámbito de la no presencialidad. Esta categoría, me voy a detener un poco dado el porcentaje tan alto, incluye, por ejemplo, como les había indicado, el uso de las TIC para apoyar el proceso enseñanza-aprendizaje, tecnología móvil, tecnologías digitales, objetos de aprendizaje, redes sociales, campos virtuales, los cursos online masivo abiertos, de robótica educativa, entornos de programación, Skype, video streaming, etc. También incluye el diseño de materiales instruccionales y evaluación de cursos para la educación a distancia. La categoría el estudiante a distancia. Esta es una categoría que aglutina todos aquellos temas focalizados en el estudiante a distancia en diferentes niveles educativos y de diversas disciplinas o especialidades. Incluye la interacción entre estudiantes, aspectos motivacionales y emocionales, el desarrollo de competencias, la satisfacción del estudiante, sus percepciones respecto a la educación a distancia, la deserción estudiantil, la permanencia y el éxito académico, las características del estudiante online, el aprendizaje colaborativo, el estudiante con discapacidad, el uso y la distribución del tiempo, las competencias previas necesarias para el estudio a distancia, las necesidades, el compromiso, la confianza, la autorregulación y el desarrollo de la autonomía en el estudiante a distancia. En esta categoría están ubicados el 27.73 de los artículos que consultamos. La tercera categoría se refiere a aspectos administrativos, gerenciales y financieros en educación a distancia, con un 11.08%. Esta categoría contiene temas centrales vinculados directamente con la administración, la gerencia y la finanza de las instituciones fundadas en la modalidad distancia. Incluye la gestión financiera en educación a distancia, políticas estatales e institucionales en esta modalidad, costos y beneficios de la educación a distancia, calidad de la educación a distancia y su impacto e implicaciones sociales, así como también las necesidades y el liderazgo dentro de las instituciones que se rigen bajo esta modalidad. La cuarta categoría, teoría, investigación y desarrollo histórico de la educación a distancia, con un 8.94% de artículos, aglutina temas vinculados con la exposición y el análisis de las bases teóricas sobre las cuales se sustenta la educación a distancia, la formulación y el análisis de modelos teóricos en educación a distancia, las tendencias y las líneas de investigación dentro de esta modalidad, así como el análisis de su devenir histórico en diferentes contextos. La quinta categoría, servicios de apoyo al estudiante a distancia, agrupa temas referidos a las actividades propias de los servicios básicos de apoyo al estudiante a distancia, es decir, asesoría académica, tutoría y orientación. Incluye las funciones del asesor online, su papel en la motivación y el éxito académico de los estudiantes a distancia, la formación de los asesores tutores, su desarrollo profesional, las percepciones que tienen los asesores
y tutores respecto de la modalidad a distancia y también sus competencias socioafectivas, la interacción entre los docentes a distancia, sus dificultades, sus competencias, opiniones y roles. Y finalmente, la categoría número 5, que evaluación educativa, comprende temas referidos específicamente a la evaluación del rendimiento y a la evaluación de los aprendizajes. Para cerrar mi intervención, deseo hacer las siguientes consideraciones finales. Siguiendo los planteamientos de algunos autores estudiosos de este tema, el tema de las tendencias de la investigación en educación a distancia, como son, por ejemplo, Reed Hopps, Richard, Stewart, Smith y Byron, habría que señalar que cada periodo de tiempo dentro de lo que es el devenir de la educación a distancia se caracteriza al menos por un par de temas. Por ejemplo, en el periodo anterior a la web, año 87-93, los temas eran los cursos a distancia y los estudiantes. Entre el periodo 94-99 emerge la era de la web y los temas de interés son el aprendizaje a distancia y el desarrollo teórico. Mientras que para el periodo 2000-2005, aquí pues, se centran los trabajos en el estudio a distancia y los estudiantes, y el énfasis también en las estrategias de comunicación, y emergen pues toda una serie de temas entre los cuales se destaca el tema de la interacción. Otra consideración importante que deseo hacer a propósito de estos resultados preliminares que les he mostrado se desprende de la comparación con otros estudios similares en años más recientes. Sawatzky y Richard en el año 2009 especifica 3 grandes dimensiones de la investigación en educación a distancia que abarcan 15 grandes categorías. Las dimensiones son la dimensión macro, que se refiere a los sistemas de educación a distancia y sus teorías. Aquí se incluye acceso, equidad, ética, democratización y políticas en educación a distancia, entre otros. Una dimensión meso o nivel medio, que se refiere a gestión, organización y tecnología. Esto abarca administración, planificación, costos y beneficios, innovaciones y tendencias de la tecnología aplicada a la educación a distancia. Y también una categoría, una dimensión o nivel micro que se denomina enseñanza-aprendizaje e incluye pues el enseñanza-aprendizaje en educación a distancia y abarca también diseño instruccional, desarrollo de cursos, diseño de materiales, aplicaciones tecnológicas y características de los estudiantes, entre otros. Sobre la base de estos 3 niveles en los que pueden ubicarse los temas de investigación en educación a distancia, de acuerdo con Sawatzky y Richard 2009, podríamos afirmar que en el periodo acá considerado, 2011 al 2015, se observa una fuerte tendencia de los investigadores a retomar el nivel o la dimensión micro, ya que los temas de investigación se centran, como ya hemos visto, en la categoría de diseño y medios para la educación a distancia, que abarca el 45.33%, y el estudiante a distancia con un 27.73%. Estos resultados son bastante similares a los que exponen García y García en cuanto a los temas más frecuentemente investigados en las tesis doctorales en América Latina, los cuales se ubican en la dimensión micro en un 35%. De esta manera, pues doy por cerrada mi intervención en este evento. Tengan todos muy buenos días.